Bienvenidos al tutorial para la confección de CV de consultores del programa Agile Next de ProMendoza. Es requisito para postular al Agile Next seguir este modelo de CV, lo cual es obligatorio y excluyente. Como punto de partida vamos a hablar de por qué seguir este modelo de CV que vamos a explicar en este tutorial es obligatorio y excluyente. En primer lugar, trabajaremos sobre la estructura del CV. En segundo lugar, hablaremos del formato. Y en tercer lugar, hablaremos del contenido de este CV. ¿Qué es un CV? Un CV es un resumen claro y conciso de tres cosas: tus conocimientos, tus habilidades y tus logros. Es una foto de tu yo profesional. ¿Cuál es el objetivo del CV? Arribar a la entrevista, que en el proceso Agile Next llamamos la terna. Las primeras impresiones cuentan. 15 segundos es lo que se demora en promedio una empresa en leer un CV. ¿Qué beneficios tiene este nuevo formato? Para los consultores le da claridad a la narrativa profesional del consultor. Aporta profesionalismo con sobriedad, limpieza. En tercer lugar, brinda igualdad entre los postulantes. Y en cuarto lugar, es un formato internacional, conocido por empresas tanto de Argentina como de otros países. Es decir, que estamos trascendiendo las fronteras culturales de cómo se interpretan y se leen los CVs en Argentina, y esto les sirve para ustedes utilizar el resultado final de este CV en postulaciones a través de plataformas laborales en otros países. Para las empresas otorga claridad respecto a los perfiles de los profesionales. En segundo lugar, brinda eficiencia al momento de elegir, reduce los tiempos de análisis y permite focalizarse en lo que realmente importa, que es definir cuál es el perfil apropiado de consultor que necesita. Y en tercer lugar, el poder focalizarse de manera eficiente le va a brindar calidad a esa elección de consultor. Para ProMendoza, estandariza el proceso. Recibimos CVs de distintos tamaños, formatos, longitudes, colores, y esto fija un estándar de calidad para los profesionales que son los brazos ejecutores de la estrategia de internacionalización con las pymes. En segundo lugar, otorga eficiencia en la evaluación. Al contar con CVs estructurados y uniformes, podemos desde ProMendoza evaluar de manera más eficiente y precisa a los consultores, lo que agiliza y profundiza el proceso de selección, garantizando la idoneidad de los candidatos seleccionados. Finalmente, ofrece transparencia y equidad. El uso de un formato estandarizado promueve la transparencia y equidad en el proceso de selección, ya que todos los consultores son evaluados bajo los mismos criterios y condiciones. En primer lugar, vamos a hablar de la estructura del CV. Antes de considerar la estructura, debemos tener en cuenta que un CV debe tener aire. Aire es espacio blanco, márgenes. Un CV debe ser legible, debe tener espacios en blanco, porque el ojo humano está entrenado para focalizarse en aquello que está contenido dentro de un espacio en blanco. Si no hay espacio en blanco, el ojo humano se confunde. Por ende, la existencia de espacio en blanco le da fortaleza a eso que está escrito. Nosotros, al entrecerrar los ojos, deberíamos ver una estructura clara, con bloques alrededor de esos espacios en blanco. El hecho de que existan márgenes que se respeten y que esos márgenes, esos espacios en blanco, son los espacios invisibles que hacen que yo focalice mi mirada en este segmento. La existencia de estos espacios en blanco hace que yo pueda concentrarme en lo que está adentro y mi mirada no se disperse. Esta estructura es una estructura que apunta a que quien lee el CV por primera vez ya sepa que es un buen CV. Sin leer, tan solo viendo estos bloques imaginarios que se conforman con el contraste con los blancos, hace que uno aborde el CV ya con un juicio de profesionalismo a lo que está viendo. Limpieza. El CV no debe tener nada de más. Que uno a simple vista puede identificar nombre, educación, experiencia laboral y otros. Acá vamos a comenzar a ver algunos datos importantes de esta estructura. En principio, contarles que la letra que vamos a utilizar, que la vamos a cubrir más adelante, va a ser esta. Es la fuente tipográfica que está comprobado que tiene mayor legibilidad para distintos tipos de dificultad en la lectura. Comenzamos con los datos personales arriba, relevantes. Estos datos personales no deben incluir ni DNI, ni fecha de nacimiento, ni quit, ni ningún tipo de dato personal que distraiga de lo que queremos que sepan. Cómo se llaman, su número de celular, su email y dónde se encuentran localizados. Luego los tres bloques se dividen en educación, experiencia y otros. Cada una de estas secciones debe ordenarse de más reciente en la parte superior a menos reciente. Y los lugares y fechas donde se realizaron estas actividades deben ir a la derecha. El punto 2, el formato. La fuente tipográfica es la fuente Times New Roman. Es la fuente legible y es la que vamos a emplear para estandarizar estos CVs. El tamaño que utilizaremos es
Para el nombre, un tamaño 14. Para la info de contacto, en tamaño 9. Y todo el resto debe estar en tamaño 11. Tranquilos que van a recibir una plantilla donde todo esto ya está preestablecido y solamente tendrán que llenar, respetando tal cual la plantilla lo muestra. ¿Foto en el CV? No. No podrán incluir una foto en su CV. ¿Y esto por qué? Porque el CV es, recordemos, un resumen claro y conciso de tus tres cosas: conocimientos, habilidades y logros. Por ende, otros elementos, apariencia física, etnia, edad, género, raza, religión, no es relevante para este proceso de selección. Vamos a pasar a la parte número 3, el contenido del CV. Quiero primero contarles esto que llamamos superverbos. El contenido del CV va a ser transmitido a través de superverbos. ¿Qué son los superverbos? Son verbos dinámicos que a ustedes los van a mostrar en movimiento. La idea es alejarnos de la sustantivización de los CVs, es decir, de hablar con palabras en sustantivo y pasarlos a la acción. ¿Qué tipo de verbos? Bueno, los verbos que les vamos a proponer son verbos que transmiten un cierto movimiento y que en el imaginario de quien lo está leyendo uno puede ir plasmando una persona proactiva, dinámica, en movimiento, que gestiona. Y esto creemos que trae beneficios para lo que ustedes pueden plasmar de su propia carrera. Estos superverbos además son descriptivos de logros. Tienen una orientación hacia los resultados y además son específicos. Por ejemplo, no es lo mismo decir estuvo a cargo, que además utiliza 3 palabras y que me quita espacio y limpieza en un CV, a decir coordinó, supervisó o administró. Reduzco la cantidad de caracteres y a la vez soy más específico. Por ejemplo, no es lo mismo trabajó, ayudó y participó que decir implementó, optimizó, compiló. No solamente es más específico, sino que son más poderosos. Por eso es que decimos superverbos, porque los demás, los de la izquierda, trabajó, ayudó y participó, son ambiguos. No queda claro cuál es el rol que cumplió la persona en ese proyecto o actividad o logro dentro de esa posición laboral. Aquí están algunos ejemplos, pero en la carpeta de material de CV van a encontrar un listado de 307 superverbos ordenados por distintas categorías en orden alfabético: de gestión y organización, análisis e investigación, liderazgo y capacitación, técnicos, de comunicación, de creatividad, financieros y ágiles. El segundo punto respecto a el contenido es la especificidad de lo que ustedes dicen. Aquí les pongo un ejemplo de una viñeta. Desarrolló y ejecutó mentorías individuales y de equipo en toma de decisiones, responsabilidad, metodología en productividad personal, creatividad e innovación, empatía. Bueno, somos específicos. ¿De qué eran esas mentorías individuales y de equipo? La idea es que ustedes, viéndose sujetos por la cantidad de espacio que pueden utilizar, prioricen al momento de listar cuáles son las más relevantes para la posición para la que están postulando. Vamos además a cuantificar, es decir, vamos a colocar en números, no en negrita como lo ven aquí, yo lo he resaltado para que ustedes lo puedan ver mejor, qué cantidad de actividades realizaron, para cuántas personas, cantidad de horas, en la medida de lo posible. Por ejemplo, desarrolló y ejecutó 10 mentorías individuales y 3 de equipo de 2 horas. ¿Para qué es importante cuantificar? Cuantificar es importante porque le brinda al lector una magnitud de lo que ustedes hicieron. No es lo mismo desarrollar y ejecutar mentorías individuales que desarrollar y ejecutar 10 mentorías individuales y 3 de equipo de 2 horas cada una. Para cuantificar, los invitamos a que repasen de su carrera profesional qué logros van a destacar y estimen de manera lo más exacta posible, contabilizando, sumando y llegando a un número lo más preciso posible. Vamos a pasar a ver todo esto que estamos hablando en una plantilla. Es decir, vamos a ver qué se van a encontrar ustedes. En la carpeta de material de CV, ustedes van a encontrar 5 archivos. Aquí ven 4 porque cuando finalice este tutorial voy a subir el video como número 5. En primer lugar, van a encontrar la presentación de PowerPoint que estoy utilizando en este momento para este video. En segundo lugar, van a encontrar la plantilla sobre la cual van a trabajar su CV, que deberán descargar. No editen en línea, descargue el archivo y trabaje de manera individual en su computadora. ¿Por qué es importante esto? Porque si no van a estar editando la plantilla de todos y todos vamos a estar viendo lo que ustedes están trabajando. Descargan el archivo y trabajan lo propio. Van a encontrar
un listado de superverbos que mencionaba, con 307 superverbos para poder llenar el contenido de su CV. Y en cuarto lugar van a encontrar un ejemplo de CV. Les comparto mi CV para que ustedes vean cómo se ve el resultado final. Si todavía estás un poco confundido, vamos a ir a la plantilla CV de consultores, donde vas a poder ver de qué estamos hablando graficado. Ustedes descargan este archivo, lo abren. Cuando ustedes abran el archivo, se van a encontrar con esta plantilla. Les va a confundir esta tabla que tiene bordes, pero es importante que trabajen con bordes y que al finalizar escondan los bordes. ¿A qué voy con esto? Esto les va a facilitar a ustedes el trabajo sobre su CV, manteniendo los márgenes, los espacios que hemos estipulado para cada una de las secciones, y al finalizar el CV, ustedes lo que van a hacer es esconder los bordes. Guardamos, apellido, ahí colocarán su apellido y su nombre. .cv y lo vamos a guardar en PDF. Ahora lo vamos a trabajar en Word, pero cuando terminen deberán guardarlo en PDF. Por favor, no envíen en su postulación un CV titulado apellido nombre.cv, sino pongan su apellido y su nombre. No adjunten tampoco CV solamente porque ese archivo se descarga y pasa a una carpeta y no vamos a estar etiquetando cada uno de los archivos. Cada uno deberá venir ordenado, primero el apellido, luego el nombre, para que facilite encontrar su CV al momento de evaluar para el proceso de selección. Guardamos. Vamos a estar trabajando el archivo con los bordes. Al finalizar, fíjense, vamos a esconder los bordes poniéndole sin borde y de esa manera el CV me queda estructurado, no se me pasa de los márgenes y a la vez genero esas líneas imaginarias que ofrecen los espacios en blanco. Vamos a profundizar en qué es lo que pedimos de este formato y explicando cada una de las secciones. Nombre y apellido debe ir en Times New Roman, tamaño 14, negrita, mayúscula en el medio. Esto lo borran, por supuesto, y ponen su nombre. Luego, debajo de su nombre va el celular y el email, nada más. Y debajo, la dirección, la localidad, la provincia y después la palabra Argentina. Como esta es una convocatoria de consultores nacional, en provincia no hemos puesto Mendoza, sino que está abierto a consultores de todo el país. Invitamos a que ahí pongan el nombre de su provincia. Obviamente eliminando todas estas indicaciones entre paréntesis. Luego viene el encabezado. El encabezado son tres palabras en las que ustedes sintetizan el perfil profesional de ustedes. Cuando ustedes lo elaboren, elijan esas tres palabras. Fíjense en el ejemplo que yo les he compartido, qué palabras he utilizado yo. Por favor, no se excedan. ¿Para qué sirve el encabezado? ¿Para qué sirve el encabezado? Después del nombre y el apellido, es lo primero que el ojo va a leer. Por ende, es un resumen de la carrera profesional de ustedes. Tres palabras que sintetizan su perfil profesional. Ustedes, que se dedican a la comercialización, entienden qué significan tres palabras para la venta, tres palabras que quieren que recuerde su cliente. En segundo lugar, vamos a la sección educación. ¿Qué se coloca en primera instancia? Se coloca la última institución educativa de posgrado si hemos finalizado un posgrado. ¿Cuáles son los posgrados en Argentina? Maestrías, doctorados o especializaciones. El último título de posgrado obtenido. Si se graduó. A la derecha, el lugar, el mes y el año. Si no contamos con título de posgrado, vamos a colocar aquí arriba la última institución de grado, coma, y la facultad a la que pertenece la carrera que estudiaron. Debajo va el nombre del título legal. El nombre del título legal. Si el título es licenciatura en comercio internacional, no es lo mismo que licenciatura en comercio exterior. Si el nombre cambió, ustedes deben colocar el nombre con el cual ustedes se graduaron, no el nombre actual. Aquí solamente se incluyen las carreras de grado. Solo carreras de 4 años mínimo. Si no cuentan con una carrera de grado, subimos. Y lo que hacemos es colocar aquí arriba nuestra última institución de pregrado, coma, la facultad a la que pertenece esa carrera. Y el último título obtenido de pregrado, que pueden ser tecnicaturas o similares de 3 o menos años. Luego, opcional, última institución de nivel secundario. Esto para aquellos que quieran colocarlo porque sea relevante para su postulación. En el caso de mi currículum, incluyo la institución de nivel secundario porque es un diploma bilingüe y es relevante para la tarea en la que me desempeño. Al finalizar, van los nombres de la última institución de otros cursos que han realizado. Por ejemplo,
diplomaturas o cursos superiores, etcétera, finalizados. Y aquí es el lugar para colocar debajo cualquier título de posgrado, grado o pregrado que no se haya finalizado aún, con el mes de graduación prevista. Por ejemplo, en el caso mío, yo cuento con una maestría en curso, que es un título de posgrado, pero al no haberlo finalizado aún y al entregar tesis este diciembre de 2024, no me he recibido aún. Por ende, debo colocarlo al final de todo. En la convocatoria del programa Agile Next incluiremos en el instructivo a consultores una explicación de qué rol y peso tiene cada uno de estos elementos en su postulación. Vamos a la experiencia. La experiencia sigue una misma lógica que la educación. En mayúscula y negrita va el nombre de la empresa u organización que los empleó, desde lo más reciente a lo menos reciente. Por eso ponemos último, penúltimo, antepenúltimo y así. Continuar con anteriores hasta agotar la carrera profesional de ustedes. Si ustedes cuentan con muchos lugares donde han trabajado, deberán priorizar aquellos que sean relevantes para esta postulación. Por ende, no es necesario que incluyan todos sus puestos de trabajo, salvo que necesiten mostrar una habilidad transferible a esta postulación. Luego debajo va el cargo o la posición del postulante y abajo vienen las construcciones en superverbo en tercera persona. Ahí pueden referirse al listado anexo para elegir qué superverbos van a nombrar en tercera persona. Es decir, no debo decir administré, sino administró. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en tercera persona? Porque este currículum va a ser leído por un miembro de una empresa y genera una disonancia estar leyendo en primera persona algo que hizo otro. Por ende, ellos deben leer que Juan o María gestionó, no gestioné. Luego del superverbo en tercera persona que eligen, deben continuar cuantitativamente mencionando personas, actividades, resultados, lo más cuantificable posible. Para esto, pueden referirse al ejemplo que les muestro de cómo lo he presentado yo. En segundo lugar, en la columna de la derecha van a encontrar el lugar que refiere a la localidad donde se desempeñaron. Si fue dentro de la provincia de Mendoza, nombrar el departamento. Mes, año, es decir, octubre de 2014 al presente. ¿Por qué es importante el mes y por qué deben hacer memoria hacia atrás, revisando correos, contactando a antiguos empleadores? Porque es importante comunicar nuevamente la magnitud, lo más específico posible y que puedan en algún momento explicar si es que hubo algún bache de tiempo en el cual ustedes se encontraron desempleados o estuvieron realizando un trabajo a la par de otro. Por favor, les pedimos que incluyan mes y año. No es necesario, por favor, no incluyan el día del mes porque necesitan el espacio para que se vea limpio, con aire y a simple vista con una estructura clara. Así continúan con la experiencia y acá les agrego una mención. En este párrafo, en lugar de colocar superverbo, ver listado anexo, agrego este párrafo. Considerar que a medida que nos alejamos en el tiempo, el nivel de detalle debe reducirse. Es decir, que si mi último empleador yo agregué 4 viñetas, en el penúltimo empleador invitamos a que reduzcan a 3. En el antepenúltimo reduzcan a 2. De esta forma focalizamos en el presente porque el empleador va a querer saber principalmente qué han logrado en este último tiempo y no qué hicieron hace 15 años. ¿Quiere conocerlo? Sí, pero no tan en detalle como si quiere saber en qué están últimamente. Finalmente, encontramos la tercera sección, que hacemos mención a otras experiencias relevantes o podemos agregar otra sección que consideremos, por ejemplo, idiomas, competencias, certificaciones, habilidades. Aquí lo que vamos a hacer es reducir las viñetas a una sola línea. ¿Para qué? Para ahorrar espacio y poder mantener la prioridad en la sección de experiencia profesional. Es decir, que si algo requiere muchísimo detalle, consideren incluirlo en la experiencia profesional y no en otras experiencias relevantes. Nuevamente, agregan lugar, localidad donde la desempeñaron, el mes y el año. Pueden notar que un CV de esta forma tiene aire, ven presencia de espacios en blanco,
Se notan claramente las tres secciones a simple vista, pero tiene detalle y ese detalle está en acciones, en logros cuantificables, específicos, descriptivos, lo que redunda en justicia a quiénes son realmente ustedes. Mientras van redactando el CV, si observan que alguna de estas secciones se encuentra con menos contenido, tienen la posibilidad de expandirse dándole mayor peso a otras secciones. Es decir, ya sea porque tienen pocos títulos, ya sea de posgrado, pregrado o grado, pero tienen mucha experiencia que quieren mostrarlo, o al revés, han podido formarse y cuentan con menos contenido en la experiencia. Por ende, traten de que experiencia supere en tamaño a la educación, porque la empresa va a querer saber, más allá de que se hayan formado, qué logros, cómo la han volcado a esa formación y sobre todo qué resultados han logrado. Para ello la invitación es practicar la empatía, ponernos en los zapatos de quien va a leer este CV, intentando ver si hay algo que nosotros estamos explicando que no se entiende, que debe ser explicado, alguna abreviatura que deba ser explicada. Al mencionar la empresa en la que trabajamos o la organización, invitamos a que describan en máximo 3 palabras esa empresa. Por ejemplo, consultora de recursos humanos o empresa productora de conservas, organismo no gubernamental del sector TIC. De alguna forma ayudan a quien no conoce esa empresa de qué trataba, dónde trabajaban. No se excedan porque necesitan espacio. Y es más importante lo que ustedes hicieron, es decir, el texto que se encuentra aquí, que de qué trataba la empresa. Pero porque nos ponemos en los zapatos de quien va a estar leyendo, describimos en 2, 3, 4 palabras de qué trataba este empleador. En la carpeta también encontrarán, como les mencioné, un listado de superverbos. Este listado de superverbos van a poder acceder, buscar qué verbo se condice con lo que ustedes están queriendo decir o poner. Les va a ayudar a tirarles ideas para no repetir un verbo en un párrafo. Si pueden no repetir un verbo en todo el CV, eso también suma, pero no es obligatorio. Pueden repetir, intenten que no sea dentro del mismo párrafo. También van a encontrar un ejemplo de CV. Yo les he compartido mi CV para que ustedes puedan visualizar a qué apuntamos. Fíjense, en el encabezado yo elegí Project Management, Internacionalización y Gobierno. ¿Por qué? Porque estas 3 palabras sintetizan mi experiencia y al momento de comparar mi perfil al de otro postulante resulta mucho más sencillo recordar para el empleador en 3 palabras cuál es el resumen de esa persona. Por favor, les pedimos no agreguen un resumen de objetivos. Por ejemplo, soy una persona de buena predisposición, dispuesto a aprender y adquirir habilidades. No. 3 palabras que sinteticen su perfil. Para eso es la entrevista, pero asegurémonos llegar a ella siendo efectivos con 3 palabras memorables. Un detalle, si ustedes realizaron educación virtual, pueden colocar remoto o virtual. Aquí menciono, por ejemplo, menciono, este título, cuando lo reciba, va a ser mi máximo título universitario y tomaría el lugar reemplazando como prioridad al título de grado. Pero como aún no lo termino y no me recibo de este título de posgrado, debo colocarlo al final, inclusive después de otros cursos y diplomaturas que aunque son de menor jerarquía, sí los he finalizado. En cuanto a la experiencia, fíjense en mayúscula y negrita el empleador y una breve descripción, Agencia de Promoción de Exportaciones de Mendoza. Si alguien no conoce ProMendoza, con esa descripción entiende. Luego, la posición, el título y mis 3 viñetas que describen resultados, actividades, logros de manera cuantitativa y específica. El lugar donde la desempeñé, desde qué mes y año y si aún la desempeño coloco presente. El mes invitamos a que sinteticen en las 3 primeras letras del mes. Finalmente, a medida que me voy alejando del tiempo, reduzco el nivel de especificidad de mis otros empleos. Finalmente, yo decidí agregar otras experiencias profesionales, incluyendo voluntariados y pasantía profesional. Sin embargo,
Esta sección es una decisión de ustedes. Ustedes deciden si quieren agregar pasantías o habilidades, idiomas, certificaciones o competencias. Para finalizar, queremos compartirles nuestras recomendaciones finales. En primer lugar, los no. ¿Qué cosas pedimos que no ocurran en la confección del CV? En primer lugar, no más de una página. El CV debe ser de una página. No se va a aceptar un CV que tenga más de una página. No mentir ni exagerar. No incluir información irrelevante, que no contenga errores gramaticales, de tipeo u ortografía. Recuerden que es una foto de su yo profesional. Que el formato esté desordenado y que se vea poco profesional. Les pedimos que no sean extensos. Les pedimos también que no sea un CV genérico que podría postularse para un trabajo de otra naturaleza. Enfóquenlo hacia la internacionalización de pymes. Es decir, que si hay elementos en su carrera profesional que son glamorosos, que tienen renombre, pero que no hacen a la internacionalización de pymes o no cuentan, atentos a esto, con habilidades transferibles, es preferible incluir un trabajo en una organización menos conocida, menos glamorosa, con menos prestigio, pero que sea más relevante al puesto que simplemente tirar un gran nombre. Les pedimos no incluir referencias. También les pedimos no incluyan fotos, no abrevien, sobre todo aquello que solamente algunos conocen. Finalmente les pedimos no abrevien, sobre todo abreviaturas que no todo el mundo conoce. ¿Qué sí pedimos? Que le dediquen tiempo. Hay una frase que dice: no pude escribir una página, por eso escribí 15. Es más fácil hacer un CV de 4 páginas que uno de una. Van a identificar que al momento de volcar la experiencia profesional es muy probable que tengan que reemplazar algunos superverbos por sinónimos que tengan menos caracteres para que le entren en la línea y que no se excedan de página. Este trabajo fino redunda en limpieza, en claridad y en efectividad del mensaje que ustedes quieren comunicar. El encabezado, piensen 2 o 3 palabras máximo para que los recuerden. Pueden preguntarle a un colega o a un familiar: si me tuvieras que resumir en 3 palabras, ¿qué dirías? Recuerden que estas palabras deben ser de impacto, por lo que pedimos no agreguen adjetivos como amable, buena presencia, sino a elementos objetivos que pueden ser probados en el resto del CV. Recuerden del aire, que haya espacio blanco, no toquen los márgenes de la plantilla, respétenlos. Van a ver cómo al hacer desaparecer los bordes van a finalizar con un CV claro, limpio, sobrio, efectivo. Cuantifiquen con la mayor exactitud posible. Hagan memoria, revisen correos, sumen para llegar a los números más precisos posibles. Sean específicos con los verbos. Piensen que cada oración tiene que estar orientada hacia un logro, ya sea cualitativo o cuantitativo, pero que el mismo pueda ser cuantificado. Prioricen, eliminen logros si no son relevantes para la postulación. Eliminen empleadores si no son relevantes para la postulación, porque esta es una síntesis de una página para una posición precisa. Y los que no vienen de una carrera lineal en el comercio internacional, no se olviden de las habilidades, competencias y aptitudes transferibles a este proceso. Remárquenla y ajusten a esta búsqueda. Que lo no relacionado tenga relación. Bueno, ustedes dicen: lo terminé, ¿ahora qué hago? Les pedimos que algún colega familiar lo revise para buscar errores. Corrijan de nuevo. Guarden en formato PDF de esta forma: apellido, nombre, punto, CV. Imprímanlo. Fíjense que en el papel se ve distinto que en la computadora. Compártanselo a alguien más. Nuevamente léanlo, busquen errores, corrijan de nuevo. ¿Deben mandarlo por email a ProMendoza? No. Deben cargarlo cuando se postulen, a través de la convocatoria. Nosotros no corregimos CVs antes de la postulación, pero sí respondemos dudas y consultas respecto a este tutorial. Muchas gracias y éxitos. Para consultas les compartimos nuestras direcciones de correo.